Bienvenidos a una nueva edición del Club del Terror. Una edición diferente, una edición grabada, en la que platicaremos como cada semana de situaciones, anécdotas y cosas relacionadas al mundo de lo paranormal, del miedo, de lo esotérico, de las creencias. Y hoy, como cada semana, no estoy solo. Está frente a mí mi amigo Junior Salvador. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rob? Pues bien, aquí moviéndonos en este nuevo formato de grabaciones. Vamos a extrañar un poco a la gente, pero detrás de esto hay una historia. Así es. Amigo Timmy. ¿Cómo están? Buenas tardes en este momento que grabamos. Buenas noches para quienes lo están viendo. Sí, desafortunadamente tuvimos que cambiar el formato un poco, pues por precaución. Yo les voy a decir algo. Ustedes me dijeron, vamos a cambiar formato. Ya luego te platicamos, te contamos en el podcast. No sé si otra vez por no quererme asustar. No sé si por lo que pasó igual similar a lo que ha estado sucediendo de que si la cortina, que si el aire, que si esto, que si lo otro. ¿Por qué lo estamos haciendo? Digo, yo le dije a la gente que lo vamos a estar haciendo. Yo le dije que a la gente que esté pendiente, que mande mensajes, que es una prueba lo que haremos. Al final de cuentas ellos decidirán. Pero yo no entendí la razón. Junior. Pues no te lo queríamos contar porque sabemos que te asustas fácil. Timmy y yo tuvimos la iniciativa de preguntar a una persona que pues conoce de estos temas, un experto. Y nos recomendó por todo lo que nos ha estado pasando, que lo mejor es que grabáramos los programas. ¿Por qué? Porque hay alguien o algo que hace que nos sintamos mal, que fallen el equipo. Y pues tomamos la decisión de empezar a grabarlo para que esta persona no sepa en qué momento se hace y no nos dejen de pasar estas cosas, porque la neta ya es algo muy peligroso tal vez para la salud. A Timmy le pasaron cosas, a Rob le pasaron cosas, a mí me pasaron cosas después. Y la neta, banda, no es porque seamos miedosos, sino es por precaución. Si es la primera vez que están viendo este formato, sí, efectivamente, lo hemos estado haciendo en vivo. Ahora entiendo, está bien que no me hayan dicho de inmediato. Sinceramente, sí es complicado, ¿no? Porque creo que hemos estado tocando temas importantes y padres e interesantes para la gente, sobre todo. Pero también, al final de cuentas, terminan siendo temas delicados, ¿no? Independientemente de todo, cada que se habla de algo así, lo hemos dicho y se ha repetido, se abren portales, se dan permisos. Y pues vaya, creo que de las gotas que derramaron el vaso fue Jorge Moreno diciendo que la semana pasada que habían dos cosas aquí. La primera vez cuando el maestro mandó la foto que se veían unos ojos detrás de ustedes. Cuando Timmy se te subió la presión. ¿Se te subió la presión? ¿Se te bajó la presión? Se subió. Se te subió la presión. Y mira, te voy a interrumpir para también decir, vamos a mantener en el anonimato a la persona con la que platicamos. Pero igual para la banda, porque sabemos que luego la banda se preocupa mucho, no es que alguien nos esté haciendo un mal, ¿ok? Eso sí nos gustaría como dejarlo en claro. Al menos lo que nos dijeron no es que realmente nos estén como maldiciendo y nos quieran fuera, pero sí hubo gente que no estaba muy de acuerdo desde lo espiritual que estuviéramos tocando estos temas y entonces pues decidimos mejor pues hacerlo en un horario en el que la gente en general no sepa cuándo se está grabando, en qué horario se está grabando, por qué, o sea, para que no haya esas interrupciones, ¿no? Eso no nos quita o nos evade de que lo que se genera aquí al hablar, pues siga estando al hablar, ¿no? O sea, estos, como dice Rob, estos portales, estas cosas que de repente pueden surgir, pues no estamos exentos de eso, pero podemos estar un poco más seguros de que a lo mejor vamos a poder, pues, traerles el contenido sin estar ahí, pues, sintiendo expuestos tantas cosas, ¿no? De nuestro lado. Y nada, no, esto no quiere decir que por eso sea un formato que va a tener menos repercusión y que por eso se va a hacer de diferente manera en ese aspecto. Lo único que cambiaría en este momento pues, es el tema de las llamadas, que les abrimos a ustedes la línea y aquí de nuevo está el
para que lo sigan haciendo, envíenos sus anécdotas todas las semanas. ¿Qué vamos a cambiar nosotros a favor en pro de que esto sea mejor para ustedes? Enviarles la temática de la semana antes para que ustedes puedan pensar y saber si hay algo que quieran contarnos de ese tema. Pueden seguir las consultas, pueden seguir los saludos, lo que ustedes quieran. Pero bueno, esto era lo más prudente por el momento. Y digo, cabe aclarar que todavía ahorita ya íbamos a grabar y se nos fue la luz antes de iniciar. O sea, nos sentamos, estaba Fernando apoyándonos con setear y se nos fue la luz. Sí. Literalmente se fue la luz, tuvimos que esperar a ver si regresaba. Ya estábamos a punto de cambiarlo para otro día y pues bueno, se dio que sí lo podemos hacer. Que chistosamente, por decirlo de alguna manera, no nos había sucedido. Cabe aclarar que en el día en el que estamos grabando esto, llevamos todo el día grabando. O sea, se han estado haciendo producciones todo el día, se ha estado trabajando, se ha estado maquilando y no había habido ningún fallo en la luz. O sea, Sí, sobre todo en el horario en el que lo estamos haciendo suele ser raro. Y que tampoco ha se vaya sido la luz. una semana de mucho calor, ¿no? Que generalmente eso es lo que propicia... No, claro. Hay menos gente incluso en la ciudad Sí. por el tema de Semana Santa. Y hay que aclarar que en esta zona en donde estamos grabando es muy raro que se vaya la Country luz. Club, para los que no saben. Sí, Sí, Country sí. Club. Es muy raro que se vaya la luz. Y siempre que vamos a grabar, es segunda o tercera vez que nos pasa. Sí. A mí se de las va la únicas luz. veces de que he estado... Ya llevo 6 meses en Boxtuberos y las veces que me ha sucedido ha sido por grabar el Club del Terror. O El sea, Club del antes Terror. para nada. Ni cuando va a entrar un huracán se va tanto la luz. Es chistoso, ¿no? Que casa con el tema, casa con la fecha, casa con el momento en el que íbamos a empezar a grabar. Al final, de repente, a ver, yo lo he estado platicando a mis seres cercanos últimamente. Yo no soy muy fan. ¿De los que están a lo de ti? No tan cercanos. Alejandra. Alejandra. ¿Estás aquí, Alejandra? Síguele, dale. Si estás aquí, Alejandra, apaga una cámara. Cálmate. Y- No, yo no juego con eso, amigos, no juego con eso. Cabe recalcar que a mis seres cercanos yo les he platicado, ¿no? Que últimamente sí he sentido más, o sea, sí he sentido más cosas. Sigo sin autorizarlo, sigo sin pedirlo. ¿Cambiaste las luces, chupacabras? No. Mira. Bueno, Siempre... La policía. en la policía. Ajá. Nos Que está sí he estado sintiendo más cosas, sí he estado vibrando Me contaste, diferente. ¿no? El fin de semana. Incluso, no sé, han llegado a mí más historias. O como, no sé, como cuando te gusta un carro rojo y empiezas a ver un montón de carros rojos. Bueno, de repente empezaron a llegar a mí más historias. Se los dije a inicios de esta semana. Justo fui a la playa con la familia y allá una prima de mi novia, de repente empezaron a hablar de cosas de terror. O sea, órale, no había sucedido en 3 años que llevo saliendo con ella, ¿sabes? Que empezaron a hablar del tema. Luego tuve una grabación de noche, eran como 2 de la mañana, estábamos en la casa platicando con las amigas, lo que sea, y empezaron a hablar de cosas de terror. O sea, y a tocar. Y personas que jamás en el tiempo que llevo de conocerlas, 1 año, habían hablado al respecto sobre este tipo de cosas. Específicamente, y no, se los voy a preguntar a ustedes y de repente igual lo podemos buscar en ChatGPT por allá. Se me hizo interesante que alguien dijo una creencia de que cuando te levantes en las noches, no mires las esquinas. ¿En dónde lo viste? Me lo contó esta amiga. Me dijo, A ver, cuéntanos. Yo no sabía eso. resulta que tiene familiares y ella es una persona de muchas vibras. Que en general y se me hizo interesante porque esta persona no suele hablar de eso y jamás había hablado de eso. Que ella cree mucho en las vibras, en las apariciones y en general en lo esotérico. Ok. Y parte de lo que había estado sucediendo, al menos en su vida en este momento, fue que alguien llegó y le dijo, creo que un familiar, que cuando se levantara en la madrugada, no volteara a ver las esquinas. De entrada, si nos ponemos a pensarlo del lado de lo que se platicó con Nohoch precisamente, con del Feng Shui y este tipo de cosas, las esquinas cortan, las esquinas guardan energía, las esquinas simbolizan algo en general, ¿no? Las esquinas de los cuartos, las esquinas de las mesas, de las En cosas. las películas ahí es donde se paran los espectros, se quedan ahí clavados, ¿no? En Es las que esquinas. es donde se estanca la energía. Es lo que nos estaba comentando. Nos comentó Nohoch. Yo estaba fuera de programa con eso. Ah, es sí, cierto. cierto. Y justamente, ella quería decirlo un poquito más, pero yo le dije, son 2 de la mañana, déjame estar contando estas Sí, cosas sí es porque, la mejor hora. porque ustedes ya se van y yo me quedo solo en casa y justo va hacia ese lado. Es algo que no había escuchado, el tema. Digo, cabe aclarar que el tema de esta semana no es este, pero siempre damos esta introducción de
resumen de la semana. Disociamos. Yo no había escuchado sobre el tema de que no mirar a las esquinas. Nunca en mi vida lo había escuchado. Me hace sentido, ¿no? Yo soy del tema de las casas, de los espejos. Yo soy mucho más del tema de los espejos. De hecho, ahí en mi casa, su casa, hay un espejo que tenemos puesto casi entre la sala y el comedor, que están juntos. Y tenía un proyecto sobre un espejo que yo tengo desde mi anterior casa, que era ¿no? en el cuarto. Ah, cuarto. Que la idea era llenar este espejo de stickers y luego ese espejo pasarlo a la sala como si fuera un cuadro y que la gente pueda tomarse fotos sobre los stickers. Y no lo he puesto porque quedan opuestos uno con el otro. Y lo que dicen o lo que el Feng Shui también habla es de que esto hable. ¿Qué Feng Shui? Chino. Feng Shui. Sobre que el Feng Shui habla de que esto abre portales entre sí, ¿no? Como que hay dos horizontes, dos mundos ahí. Y la realidad es que yo sí le tengo cierto miedo a los espejos. Sí. Yo sí le tengo cierto miedo a los espejos por el famoso juego de Bloody Mary. Fue la primera vez que yo verdaderamente dije, ¿qué chingados es esto? Para quienes no saben, el contexto del juego de Bloody Mary es un juego que se hace frente a un espejo en el que apagas las luces y dices frente al espejo una cierta cantidad de veces Bloody Mary, lo repites y lo que dicen es que Bloody Mary se aparece atrás de ti, ¿no? Bloody Mary es un espectro que perdió la vida y demás y que esto funciona en las casas, ¿no? Sí. Y esto pasa frente al espejo. Yo sí creo en el tema de que los vórtices se abren entre dimensiones. Sí creo que los espejos son un conducto muy importante. ¿Cuántas veces te ves al espejo en el día? ¿Qué transmites cuando te ves? Es la única manera tradicional, antes de tener un teléfono, de poder verte a ti mismo. O sea, antes de los teléfonos, no podíamos saber cómo era nuestra cara si no nos veíamos en un charco de agua distorsionado o en un espejo. Claro. Sí, es verdad. Te voy a decir algo. Yo no sé si sea cultura mexicana, pero desde chico se me inculcó un poco este miedo a los espejos. Desde no duermas frente a un espejo. Eso, yo lo respeto totalmente. Yo nunca lo hago. Desde no duermas frente a un espejo hasta y este sí es un fenómeno psicológico en el que si te quedas viendo mucho tiempo el espejo, Te deformas. empiezas a deformarte. Y digo, a ver, ¿por qué? O sea, no nos sostenemos nuestra propia existencia. O sea, no, ¿qué pasa? ¿Qué hay del otro lado de este mundo, de este espejo, de este tercer dimensión en donde pasan este tipo de cosas? Yo, justamente, una de las cosas es esto de los espejos y otro también, las puertas. Que no dormieras también con los pies frente a las puertas. Ah, igual. Esto lo dicen más que nada por la energía. Dicen que se te va la energía. O sea, si tus pies están viendo hacia una puerta abierta mientras duermes. Igual, Exacto. sí. Igual, regresando a lo de los espejos, Sí. a mí igual me como que me causa, sí, miedo los espejos. Desde que mis papás, yo estaba chico, me decían que son portales y cosas así. A mí lo que me pasa es que cuando veo en el espejo por bastante tiempo, no sé si a ustedes igual, se sienten raros. Sí. O sea, como que llegan a verse, es como que ves tu reflejo y es como que lo desconoces. A mí me pasa mucho. Igual, cuando duermo, pues está mi cama y tengo 2 espejos a los lados, güey. Uh-huh. Entonces, a veces, pues duermo con mis pies hacia a la... Puerta. No. Televisión. Lo de la cama, la cabecera de la Ajá. cama. Entonces ya me veo en los espejos. Duermo a veces así por mi hija. Y me da una sensación rara. Porque siento que me están viendo por los espejos. Y es así como que... Y que en cuántas películas, no sé, nos ha clavado la idea de que realmente nos podemos ver o podemos ver otras cosas que no vemos en la vida real solo en los espejos. Sí. El mismísimo juego Silent Hill, muchos de ellos tienen como dinámica transportarte al Silent Hill en el que sucedieron las cosas mediante tocar un espejo, una palma con una palma, ¿no? Entonces, son muchas cosas, supersticiones, no rompas un espejo, 7 años de mala suerte. Claro. O sea, creo que todo gira alrededor de los espejos y no olvidemos que al final de cuentas, como cultura maya, como herencia cultural que tenemos nosotros, cambiamos oro por espejos. O sea, todos los mayas dejaron sus riquezas cuando los españoles les trajeron este novedoso invento en el que podían verse reflejados y que ellos decían que era como un vínculo a otro lugar, ¿no? Sí. Entonces, claramente hay una influencia muy atinada ahí con los espejos.
Tú que estás viendo este episodio, coméntanos aquí abajo. Vamos a hacer que esta dinámica siga como cuando hacíamos el en vivo. ¿Qué sabes de los espejos? ¿Te ha pasado algo frente a los espejos? Aunque nos dejes como si estuviéramos hablando en vivo. Chin, Rob, a mí me pasó eso. Está perfecto. Coméntalo aquí, eso nos ayuda a que más gente vea el podcast, que podamos ir creciendo esta bonita comunidad. Y yo creo que ahora sí, dándole cierre a este tema, vámonos con el tema de la semana, que como bien lo pueden imaginar, es Semana Santa. Ya lo habrán visto en el título también del episodio. El día de hoy, más que traer historias espeluznantes, queremos hablar sobre todos estos fenómenos alrededor de la semana más importante para el catolicismo judío o judío-catolicismo, como usted lo quiera llamar, que es pues, la religión católica influenciada por el judaísmo, ¿no? Sí, Semana Santa precisamente, bueno, para la banda católica es de las épocas más importantes, es el tiempo en el que empiezas a ofrecer situaciones de tu vida, cosas complicadas hacia pues, a Dios, a la religión. Es precisamente la semana en la que sacrifican, desviven a Jesucristo, que justo dentro de las creencias está que precisamente el día en el que Jesús es crucificado, el tiempo se pone feo. Uh-huh. Y pasa, digo, no sé si por allá si nos ponemos escépticos, de los años en los que se escribió o se relataron todas estas anécdotas e historias, hubo un estudio meteorológico que dijo ponlo este día porque ya hemos visto desde hace años que este día... O una coincidencia. Digo, no, tal vez no podemos hablar de estudios meteorológicos, pero tal vez podemos hablar de que eran los días en los que la huerta de sus antepasados pues se nutría más de agua, ¿no? Y a lo mejor ya sabían que ese día en específico y se iba contando que ese día era el día lluvioso, no sabemos. Efectivamente, Semana Santa es al menos en las épocas actuales, épocas de vacacionar, pero también son épocas de guardar, épocas de estar en tu casa, lo dice mucha gente, ¿no? Tal día no salgas de tu casa, quédate ahí, guarda, porque justo hay un lapso, precisamente, sin adelantarme mucho y basado en lo que yo he escuchado, hay un lapso en el que, pues vaya, Jesús no está, y es cuando se dice también que los demonios, o el demonio anda más suelto que en otras ocasiones. Como diría la Santa Grifa, ¿no? El diablo anda suelto. Pero, yo tengo entendido, y por lo que he leído, que lo que me han dicho desde chico, que toda la Semana Santa el diablo anda suelto. ¿Mm? Porque si nos hemos dado cuenta, en estos días es cuando más accidentes, todos los días hay accidentes, ¿ok? Pero es cuando pasan accidentes más fuertes, ¿sí? Durante estos días de guardar. Sí, mira, yo en lo específico creo que este es uno de los temas en los que más experiencia tengo personal. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero si tú eres un club del terror, yo estudié en una preparatoria católica y durante los 3 años de la preparatoria me fui a misiones a diferentes municipios aquí en Yucatán y yo puedo atestiguar desde el primer año en que me fui que hay fenómenos paranormales, extranormales, como los quieras llamar, que suceden en estas fechas y no solo cosas que no te puedes explicar, también hay muchas personas malintencionadas en estas fechas que por alguna razón buscan que la misión no se dé, ¿no? Prácticamente lo que se hace es preparar la semana mayor, que es la semana más especial para el catolicismo. Hay una serie de eventos, está el lavatorio de pies, está el Via Crucis, está también algo que es como velar a Cristo, que es quedarte toda la madrugada durante las horas en las que él está desvivido, en teoría, y luego está pues el regreso, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos ustedes los conocen como Domingo de Ramos, Viernes Santo, ese tipo de cosas, pues es una semana muy intensa para el catolicismo. Es una semana en la que se hacen muchas actividades en la iglesia, mucho más de lo normal. No solo actividades, misas, ¿no? O sea, no solo se hacen como las actividades oficiales, sino que la iglesia prepara muchas cosas con las comunidades, es cuando más se juntan y demás. Y es también cuando más sale a relucir quién no está muy contento con lo que sucede dentro de la iglesia, ¿no? En mi caso particular, me fui 3 años de misiones. Solo fui desertor en una de ellas. Me tuve que regresar por una infección estomacal en la que yo considero era la misión en la que a mí me tocaba liderar.
¿ok? O sea, yo me fui 3 años y en el año el que a mí me tocó irme como el más grande de la prepa, siendo de los pocos que había ido los 3 años de misiones, pues evidentemente confiaban un poquito más en mí el tema de la preparación, porque se preparan un montón de actividades también tú como misionero. Y entonces pasa que por alguna razón al segundo día me empieza una infección estomacal terrible que me tira en hamaca con fiebre y demás, y los papás de un amigo que habían ido a llevar comida para nosotros me terminan regresando a Mérida, ¿no? Yo regreso con una infección increíble que al llegar a Mérida se me quita. O sea, yo literalmente llegando a Mérida sin ir al doctor, sin tomar absolutamente nada, llego, veo a mis papás y nos vamos a comer a un restaurante. O sea, como si no hubiera tenido absolutamente nada, como si todo eso hubiera sido en vano. Parte de lo que dicen, ¿no? Justo lo acabas de mencionar al inicio, que es, empiezan a haber obstáculos. Sí. O sea, empiezan a haber tentaciones dentro de la misma historia católica. Durante estos tiempos, los 40 días y todo este asunto, empiezan a haber tentaciones para el ser humano. O sea, de repente es, oye, y la tentación a nosotros como personas se nos pueden presentar de otras maneras. O sea, sobre todo, Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? Ya basta, es como estos mensajitos que tú tienes que decir, no voy a hacer caso porque tengo novia, estoy comprometido, estoy casado, estoy junto, ¿sabes? Hay a quienes se les presenta en forma de, no hay problema, puedes regresarte a tu casa, no tomaste tanto, ¿sabes? Porque hay gente, yo he escuchado mucho de gente que alguien los incita, los invita, tranquilo, tú eres valiente, puedes. Dale, ¿Estás bien? dale. Justo. Es como los que se acuestan a dormir. O sea, ya estás acostado, listo para dormirte y llega un mensaje de, güey, vamos a una fiesta, que la chingada. Chimón. Te vas y todo y te pasa algo. Sí, que son estas ¿cómo se les llaman? Las llamadas de la muerte, algo así. Que precisamente ahora pasa más, en estas épocas pasa más. ¿Por qué? Porque, a ver, si nos vamos a la cuestión de creencias, estamos todos de alguna manera sincronizados como cuando Goku nos pide la Genkidama, espiritualmente hablando. Hasta los menos creyentes tienen en cuenta que es Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Entonces empiezan a ocurrir este tipo de situaciones en donde, fíjate que, y no sé si lo decía hace rato, ¿no? Lo junto un poco con el tiempo que ya llevamos haciendo esto, que ya llevamos varios episodios, por cierto. La otra vez estaba... Es el 7, ya, si no me equivoco, ¿no? Creo que incluso más, ¿eh? O sea, creo que incluso más. Pero bueno, me quedé a dormir en la playa. Se lo platicaba a Timmy. Me quedé a dormir en la playa. Eso que tiene que ver con Semana Santa, que es la época. O sea, que es la época. Que para mí no me había pasado nada así. Me quedé a dormir en la playa. Mi hamaca estaba cerca de la ventana. Y en la calle yo escuchaba chancleteo, cosa que nunca, pues, que al menos antes no lo había yo experimentado. Y hay personas que dicen que en estas épocas es cuando más empieza a suceder, más apariciones, más presencias, más como comunicación de arriba o de abajo o de otra dimensión o lo que sea. Empieza a ver, o sea, yo de la calle empecé a escuchar pasos. O sea, estamos hablando de calle de arena, calle de playa, sí, ¿no? O sea, como que ibas... Eran las sirenas. Eran las sirenas de Cantinflas. Sí. Pues, güey, yo la neta es que no puedo decir que ya desde hace... Bueno, puedo decir que ya desde hace muchos años la realidad es que no he vuelto a ejercer la Semana Santa un poco a manera anárquica de mi parte, ¿no? Como de salirme de todo el sistema de preparatoria y de vivir una vida sin castigo y sin culpa, porque se incita mucho a eso, la realidad es que se incita mucho a eso en la Iglesia Católica y más en esas fechas. Un poco sí me pregunto, ¿no? En algún momento me tocó hacer esta dinámica del lavado de pies, que es una manera muy humilde de dar a entender como ese respeto hacia cualquier persona y demás de manera simbólica, y es una dinámica en la que tú en una de las misas hay unos voluntarios a los que con agua y jabón les lavas el empeine del pie, pero al finalizar el lavado les das un beso en el pie. ¿Ok? ¿De verdad? Sí, claro. A mí me tocó ser quien lavaba pies. También me tocó ser a quien le laven pies en diferentes años. Y hoy que lo recuerdo, sí me pregunto como por qué chingados le tuve que lavar el pie a alguien y darle un beso en el pie. Obviamente en el momento en el que te envuelve la historia católica y demás, pues tiene mucho sentido, ¿no? Era algo que sí
Jesús lo hizo porque tú no lo habrías de hacer, ¿no? Si los apóstoles lo hicieron, porque tú no habrías de hacerlo. O sea, ¿quién te crees tú en comparación con para no hacerlo? ¿Quién ¿no? escribió esa parte de la Biblia? Sí, Dan Schneider, un ¿no? fetichista, ¿verdad? Sí, Ay, sí, Dan sí. Schneider, el de El iCarly. de iCarly, de Nickelodeon. Pero sí... Muy servil de nuestra parte, ¿no? O sea, vaya, a ver, al final la religión es adoctrinamiento. Claro. Cualquier religión, ¿Cómo Ojo. se llaman lo que vas los sábados? Claro. Doctrina. Es la doctrina, sí. No decir safaris. El cochinita y lechón los hermanos, así se llama. Precisamente, o sea, precisamente es un adoctrinamiento y son prácticas serviles, son prácticas que te incitan a ser tú quien Es correcto. te agachas y estás, y para eso son las misiones. Las misiones, si bien llegas a evangelizar, es una práctica muy conquistadora, si me lo preguntas. ¿Oh? Ahora, aquí es donde ustedes se preguntan, Pero- oye, Timmy, pero ¿y cómo es irte de misiones? ¿Cómo es? ¿Qué Ahorita, proceso hay antes? ahorita te lo vamos Sí, a... aguanta. Aguanta. Pero es que irte a misiones, a lavar pies y besarlos, creo que es algo de extremo a extremo, ya sabes. Sí. O sea, ok, vas a evangelizar, no es ir a evangelizar, vas a reforzar una creencia. No, pero sí, que ya sí hay. vas predicando, ¿no? La palabra de Dios. Sí, no. Sí, porque llegas a las iglesias. No es como que llegues a A una casa, ¿no? Como una isla desierta. Aquí va a como llegar testigo la de Jehová. religión. Sí, O sea, No, o todo. sea, Literalmente la palabra es vas de misión. Eres un misionero. Sí. O sea, vas que creo que en Sudáfrica y en esos espacios sí llegas a evangelizar. O sea, sí hay misioneros todavía que están sí, evangelizando, sí, sí. ¿no? que no sé si el término cambia a ser evangelizadores, tal cual. No, Sí, bueno, sí no son sé. misioneros, Sí, ¿eh? les dicen Sí son misioneros. Sí, les dicen misioneros. Son los que se van en el avión. y Son los que misioneros ayudan. premium, güey. Sí, Son sí, misioneros sí. premium, 100%. Que llegan con ayuda humanitaria. O sea, sí, ellos sí llegan a evangelizar. Yo creo que es más como que replicar la palabra acá. O sea, es como reforzar la palabra de Dios en estas comunidades. Pero sí es algo muy extremista ya. Claro. Ay, claro. O qué tan, no quiero decir la palabra ciego, porque pues, o qué tan cegado estás de esta religión para dejarte manipular y lavar los pies y besarlos, ¿no? O sea, siento que ya llegó Pero bueno, a lo extremo, mejor ¿no? estamos hablando desde el desconocimiento de las misiones. Así que, Timmy, cuéntanos cómo es irse de misiones. Ya no. ¿Cuál es el proceso? Ya no. era el momento, ¿Tú has sí. ido a misiones? Fíjate que ¿A mi las que mamá te nunca manda me Fer? dejó ir. Pero sí querías. Ah, pero tú ya las de la universidad. No. No, es que en su universidad, por ser una universidad católica también, sus misiones ya eran de que irte a Chiapas, irte a Oaxaca, irte Sí, a... no. Eran misiones como que empezaban. Mira, ahí, mamá, sí. me dieron un pasamontañas Sí, un zapatista en Chiapas. y esta bandera. Sí, no, No, en la primaria, cuando recién me cambiaron a primaria católica. Yo tampoco chico. te hubiese dejado ahí. Sí. Estabas muy pequeño. Y justo yo creo que era para la época que andaba de mañoso Maciel, güey. Entonces, no lo digo porque me iba a tomar con él, fuera de broma, ¿no? Eso sale un poquito de contexto, sino que yo pienso que como niño sí, Es un decir. o sea, vaya, es Puede pasar. algo de haber sabido, pero bueno, yo lo intenté. Ese así entonces seguir. no se sabía. En algún nada de eso. momento sí traté, ¿eh? O sea, yo tuve mi momento muy, muy, muy católico. No sé qué me cambió. Fíjate que no sé qué pasa. No sé si dejas de confiar en la iglesia, porque es la típica de ahorita. No creo en Dios, pero no creo O sea, en la nunca iglesia. te has preguntado de dónde viene pues, hasta cierto punto, tu desapego a la iglesia. No, y no sé qué sea, porque hubo un momento donde fui ¿Qué muy, creciste? Yo también. muy católico, pero de niño, güey, ¿sabes? Por eso, ¿qué creciste? ¿Te Yo das sí tengo cuenta de claro, todo, no? yo sí tengo claro que fue lo que me desapegó de la iglesia. Y la realidad es que fue el aburrimiento de los procesos, güey. Ya. O sea, a mí me aburría ir a misa, güey. Me aburría, o sea, Sí, no. me aburría, me despegué y dejé de ir. Y me tocó volver a ir en algún momento por una misa familiar de algo. Y me acuerdo que esa vez que fui, escuchar, como que con 5 años de diferencia, ya haber pasado la universidad y todo esto, y tener unos nuevos paradigmas de lo que pensaba y escuchar lo que predicaba. Sí me acuerdo de incluso, ese me acuerdo que es un momento clave, que yo estaba con mi hoy comprometida en ese entonces mi novia en misa, dando el credo, y cuando llega la parte de por mi culpa, por mi santa culpa, nos volteamos a ver y saliendo de misa, como que fue un momento incómodo de no decir nada, y saliendo,
le dije como, ¿no te sentiste súper incómoda de decir que por tu culpa, cuando yo no soy culpable de haber hecho nada de esto? O sea, yo no me siento culpable de lo que sucedió. Entonces ahí como que empecé a desafiar un poco. Ya el aburrimiento me llevó a desapegarme y el desapego cuando regresé me llevó a darme cuenta que no congeniaba con muchas de esas ideas. Y Bueno, de pero ahí tú fue sí como- lo tienes bien claro. O sea, sí lo tienes bien claro en qué momento sí, fue. sí. Yo fíjate que incluso, como todo, ¿no? Cuando te gusta la historia es porque tuviste un gran maestro de historia. Cuando te gusta yo tuve un conocido, Bernardo, le mando saludos si de alguna manera llega esto. Él era muy de la iglesia, o sea, incluso en algún momento intentó ser padre. Creo que sí lo logró, no estoy muy seguro. Pero él me transmitió mucho, ¿no? Ese es el papa. No es el papá. Pero él me transmitió mucho la idea de la iglesia, el cariño, el de dónde vienen los ángeles, o sea, como este tipo de cosas. Pero justo crecí y en algún momento dije, no, pues igual y... No sé si esta intención de los que son creyentes extremos, extremistas. Fervientes. Ajá, que te buscan echar culpas de muchas cosas, ¿sabes? Sobre todo en esta época de, no comas eso, no está bien, no digas eso, Semana Santa, no hables así de los grupos, no te refieras, o sea, ¿sabes? Esta banda que busca la culpa como medio de, como medio de adoctrinamiento nuevamente, ¿no? Como medio para hacerte sentir a ti mal. De manipulación. Sí, recuerdo una madre, la madre Gloria. Una madre. Una madre, ¿no? La madre Gloria, cabrón, llegaba a la escuela y jalaba del brazo a los niños. No era una mala persona, solo Estricta. era rara un poco. Pero, ey, vamos, ey, te jalaba y te metía a la capilla, güey. ¿Dónde están? No, a la capilla, ey. Y sí te regañaban, o sea, ¿cómo esperas crecer de manera, o sea, como alguien devoto, ¿no? Obviamente yo le rezo a Dios, puta, cabrón, como en las madrugadas, cuando de repente siento que ya vi a la esquina y... A tu conveniencia. Y estoy claro, güey, claro, o sea, claro, y yo soy esta persona que va manejando y va agradeciéndole a Dios, al universo o a la vida. O sea, ¿sabes? Como este tipo de cosas, como una forma de no ser convenenciero. Pero también luego recuerdas, dices, cabrón, tantas cosas que han pasado, tantas cosas que solapan. Por ahí vi este pequeño documental que salió en Max con el Papa Francisco, donde hablan con él varias personas de diferentes creencias y diferentes, o sea, jóvenes y así, lo cuestionan en mucho. Digo, él siempre ha sido un papa muy correcto al hablar y al decirte cosas, pero también yo decía, híjole, cabrón, siento que nada más estás cantinfleando, ¿no? Y estamos hablando de una figura, pues básicamente, pues el representante de Jesus aquí abajo, sí, ¿no? Entonces, bueno, ya me fui un poco a la verga con este pedo, ¿no? Pero hacia allá. Sí. Yo creo que desde chico me desapegué. Pues, experiencias de mi hermano, experiencias de mis tíos, lo que ves, o sea, llegabas a la iglesia y ves que al lado, o sea, porque hay unas ventanas ahí en Cristo Rey, ves camionetotas. Entonces así como que, ¿qué onda? Luego ya grande empecé a ver documentales porque a mí siempre me ha gustado que los vikingos, que las cruzadas y la chingada, ¿no? Entonces a los guerreros de las cruzadas, a los templarios, ¿qué les decía? Tú puedes hacer lo que quieras en las guerras, tú puedes matar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y solo cuando llega el Padre y te expides tus pecados, con una bendición todo se borra. Se cura, ¿no? Y no, güey. Tres Padres Nuestros, tres Aves María. Luego, ¿cuántos documentos no se quemaron? ¿Cuántos documentos no se perdieron? Y todo lo que leemos, o sea, es mi opinión, ¿no? Todo lo que leemos en la Biblia, que en los pasajes, que esto, que lo otro, güey, ¿quién te puede confirmar que viene de esos tiempos? Son cosas que alguien habrá escrito y habrá hecho a su conveniencia para manipular a tanta gente, porque es mucha la gente. O sea, y no es como que es una sola religión, ¿no? Hay miles, hay cientos de religiones y cada quien manipula a quien quiere, ya saben. O sea, yo siento que a partir de eso como que me alejé. Sí, pues digo, yendo un poquito más hacia ese tema de que acabas de hablar de los templarios, pues más o menos así funciona el proceso inicial de misiones.
al menos en el lugar donde estudiaba, tenías que hacer primero unas misas, ir a unas misas que se hacían dentro de la escuela, que esos eran más como un check. Como que te iban apuntando de que, bueno, sí está interesado. O sea, no solo se está inscribiendo porque sí, sino que está dejando de lado lo que tenía que hacer en este descanso para ir a esta misa. Entonces, check, ¿no? Juntabas tu número de checks. Y luego de eso hay una misa que se llama misa de envío. En la misa de envío es una misa que se hace, al menos aquí, en el seminario menor o en el seminario mayor, que es donde van la mayoría de los misioneros de ciertos lugares que van a comunidades, ¿no? No es como que todos van a esa en específico, pero esa es como que la que más se congrega. Entonces tú vas y hay obviamente una misa. Durante la misa se platica el tema de la importancia de la Semana Santa y demás. Previo a esa misa debiste haberte confesado. Tenías que haber pasado ¿por qué? Porque esa misa de envío es muy importante que tú tomes tu hostia, que recibas el cuerpo de Cristo, que es quien te está dando esta oportunidad de ir a hacer misiones, ¿no? Después de eso, prácticamente, hay quienes esta misa la hacen un día antes de partir, por el tema de no pecar todos los días posteriores a, y hay quienes lo hacen una semana anterior y pues te dicen toda esa semana, pues te lo en cuenta además, y si hay posibilidad, confiésate antes de irte, ¿no? De todas maneras, tú tienes un segundo chance. Cuando ya te vas a la comunidad y demás, hay una misa que es a mitad de semana que se hace en la parroquia más grande cercana al lugar donde estés. No siempre es el lugar en donde estás. En una ocasión nos tocó viajar a otra y en esta otra hay una misa y en esa misa hay un confesionario, así como express, que está puesto para que tú vayas y te confieses porque eres misionero, porque esta misa es solo misa de misioneros. Entonces, ya una vez que tú llegas a las localidades, pues bueno, lo común es presentarte. Tú llegas en una misa también y en esta misa te presentan a la comunidad y dicen que ellos son misioneros. Dejan muy en claro a la comunidad que no nos juzguen. Si es como, no los juzguen porque aquí son preparatorianos, hay parejas. Si ustedes los ven dándose un abrazo, dándose un beso, no crean como, ay, están pecando los misioneros. No, o sea, ellos no son personas que están preparándose para ser sacerdotes o monjas, simplemente son muchachos que vienen a esparcir la palabra de Dios, ¿no? Y empiezan los preparativos de la semana, que es preparar la misa importante, preparar el Vía Crucis. En mi caso, de las 3 veces que fui, solo una me tocó Vía Crucis real, o sea, de cruz y de persona cargando y demás, que fue en un lugar que está ahí por Jomún. Ahí todavía tenían esta creencia y realmente quien suele hacer el Cristo muchas veces son personas que tienen una promesa con la iglesia, ¿no? Esas famosas promesas sí. Me curas o me ayudas con esto y yo te prometo entregarme de esta forma, ¿no? Te correspondo. Y aunque en ese lugar se cuidaba mucho que no hubiera el tema de camino de rodillas, sangro, para demostrarlo, sí tocaba de repente uno que otro latigazo y el mismo peso de la cruz, hacer una cruz de madera, generaba llagas, ¿no? Ahora, yo lo conté y lo voy a retomar aquí. La primera vez que yo me fui de misiones y llegué siendo un polluelo, bastantes de las chicas del municipio al que fuimos, pues se acercaban a nosotros a preguntarnos qué pedo. Pues va a sonar no quiero sonar de esa manera, ¿no? Pero a lo mejor sí, como cómo es la vida en la ciudad. O sea, sí eran las preguntas que salían en esas misiones. Entonces nos preguntaban como, ¿y ustedes estudian juntos? Y seguro salen de fiesta, ¿no? Y pues son chavitas que tienen sus 14, 15 años igual que tú en ese entonces. Y te vas haciendo amigos de ellos porque vas a convivir en el mismo lugar. Tú tienes diferentes actividades, pero lo mucho terminas a las 8 o 9 de la noche y de ahí te toca cenar en la casa en la que te corresponda cenar y luego eres libre, ¿no? Entonces generalmente vas al parque y convives con los chavos, juegas la red y demás, ¿no? Y pues ahí, que era un lugar que no tenía parque de fútbol, solo era como para ir a sentarte, pues todos salían a platicar. Entonces nos empezamos a hacer amigos de unas chicas que estaban ahí, bastante chicas. Yo tenía mis 15 años, ellas tenían 12, 11 años y platicaban con nosotros y demás. Y un poquito sí se les notaba como la hormona alterada, ¿no? Como que sí había ahí su... Que no había nada más que ándale, hacer, ¿no? como sí quiero sentarme aquí y platicar contigo porque hombre nuevo, ¿no? Y no sé qué pueda traer. Porque sí se sentía de esa manera. Ahora, súmale a esto que la mamá y la abuelita le dicen es que viene por la iglesia en un lugar en el que evidentemente muchas de las decisiones se toman en conjunto con la iglesia todavía. O sea, existe todavía eso. No es tan laico, ¿no? No es tan laico, claro. Claro, güey. La figura de autoridad más grande termina siendo el padre. O sea,
O en conjunto, con el alcalde del municipio o quien esté a cargo del municipio. Entonces nos hicimos amigos de unas chicas ahí que priorizaban vernos todas las noches y nos llevaban un juguito, un no sé qué, ¿no? Cercano al día fuerte de la Semana Santa, una de ellas me lleva un escapulario. ¿Escapulario? Crucifijo. Sí. Sí. Escapulario es el de la tirita. El que son dos. Sí, que es ¿no? uno adelante y otro No, atrás. era un rosario, perdón. Entonces un rosario. Me lleva, casi empezando la semana fuerte, ella me lleva un rosario y me lo regala, ¿no? Es como que, ay, te mandamos esto de parte de mi familia. Yo lo agarro, nos estábamos yendo para la casa que nos habían dado, teníamos una casa que nos habían prestado para dormir ahí, donde dormíamos puros hombres. Entonces tú entrando a esa casa, que era una casa pequeña, del lado derecho había un altar bastante grande con bastantes santos, una Biblia abierta, o sea, varias cosas ahí. Y nos habían contado que en esa casa uno de las familiares de esa casa había fallecido, no ahí, pero que él era quien más vivía en esa propiedad. Entonces, no nos dijeron como, ojo, porque asustan, ni nada, pero sí nos dijeron como, oye, esto tiene meses que pasó, o sea, no tiene años aún y pues, Reciente. pues está un poco reciente, ¿no? Entonces Está respetan mucho la casa. Por eso mismo estaba el altar como muy adornado, porque era como una manera de ellos se sintieran más en paz. Y bueno, yo llego a la casa a bañarnos y demás, y por inercia dejo asentado ese rosario en la mesa entre la Biblia y los santos, ¿no? Como que era la Biblia, los santos, y hay un espacio en medio, y yo lo dejo ahí, alrededor de unas veladoras y demás, no prendidas. Llegando nos hablan, nos dicen, oigan, se les olvidó no sé qué para unas actividades que hay que hacer, pues hay que regresar. Y uno de nuestros amigos nos dice, oigan, no sean malos, vayan y yo les alcanzo porque tengo que ir al baño. Y era un poco más cómodo en Misiones, pues sí, ir solo en un lugar tan pequeño que no tenía una puerta, tenía una cortina. Entonces como que decíamos, güey, totalmente anda, ¿no? Vamos nosotros, nos subimos y nos vamos en un triciclo que nos prestaron y él se queda ahí. Llegamos con el padre, estamos platicando, nos está contando unas cosas que hay que organizar para la misa. Y en esto llega corriendo el amigo que se había quedado en la casa. Él era de tez blanca, pero llega pálido, o sea, así casi azul. Como iguano. Así. Y llega y nos dice que no manches, no manchen. Y ya como que todos, la realidad es que primero pensamos como, pues te sucedió algo, alguien te hizo algo, ¿no? El padre como que detiene la plática, le pregunta si está bien. Él literalmente no podía hablar, estaba así de que súper agitado. Catatónico. Sí. Y el padre como que le dice, cálmate, manda a pedir agua, le dan agua, respira y demás. Y él nos cuenta que estando ahí, él escucha que nos vamos y cerramos la puerta. Y ya que cerramos la puerta, pasan unos 5 o 10 minutos y él empieza a escuchar como que alguien está buscando entre las maletas algo, como si hubiéramos regresado y se nos hubiera olvidado algo. Entonces él grita, ¿no? Mi nombre, Timmy, y nadie le responde. Y le dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué se les olvidó? Y nadie responde, güey. Él decide asomarse a través de la cortina. Se asoma y ve que la casa está completamente vacía, que eran prácticamente 2 cuartos. Entonces como que él dice que, güey, no tuve que asomarme mucho, o sea, me asomé, sí. Vi que no había nadie y entré al baño y así como pude, terminé y me fui lo más rápido posible, ¿no? Porque me siguieron, o sea, seguí escuchando los ruidos y como que me asusté mucho y me fui, ¿no? Él nos cuenta que no sabe si en su desesperación o si sí, cuando él ya está apurado por salir, él ve pasar una sombra a través de la cortina. Esa cortina como que llegaba a una pared y esa pared es la que se compartía con el altar que les comenté anteriormente. Cuando él nos cuenta esto, el padre nos dice como, les voy a dar una botella con agua bendita, tienen en la casa cuando lleguen por cualquier cosa. Pero nosotros seguíamos pensando hasta este punto que alguien se metió a la casa. Claro, seguían pensando que fue un intento de robo. Exactamente. Entonces dijimos como, güey, somos pues evidentemente... La novedad es obvio que van a querer venir a lo mejor por nosotros por la gente maleante, ¿no? Y ya nos regresamos a la casa todos juntos y la sorpresa la tenemos al abrir la casa cuando yo veo, te digo que entrando estaba el altar del lado derecho y vemos que en el altar estaba el crucifijo que yo había dejado y todo a su alrededor pareciera que alguien hubiera hecho esto y lo hubiera empujado hacia afuera. Entonces se formaba un círculo vacío entre esto. Cuando tú te vas de misiones, o al menos en nuestro caso, que éramos todavía menores, se iba con nosotros un maestro de educación en la fe que nos dijo, no está bien esto, ¿no? Y
y preguntó de que esto estaba aquí antes y le dije, no, me lo regalaron unas chicas de aquí. Y me dijo, vamos a llevarlo a la iglesia, ¿no? Lo llevamos a la iglesia, se lo llevamos al padre, le contamos lo que pasó y entre el padre y unos diáconos que estaban ahí nos empezaron a decir que no agarráramos nada en esta semana, de que todo lo que te quieran regalar, intenta decir que no, a lo mejor suena grosero, pero digan que no pueden, que más al rato, que pongan cualquier excusa, porque nos dijo, probablemente esto que te dieron estaba trabajado. No sabemos qué querían hacer contigo, no sabemos si querían hacer que te vayas, que te enfermes, que te enamores, no sabemos. Pero sea lo que sea, tenía algo y sea lo que sea que vio tu amigo, les protegió de ese algo. Como que no quería evidenciar que estaba mal que eso estuviera en esa casa. Y eso fue lo que consiguió, ¿no? Entonces ya lo dejamos, el padre lo dejó, me dijo, déjalo aquí de que 24 horas reposar en la iglesia, yo ya lo bendije, lo vamos a dejar en un lugar santo, X, ¿no? Ya al día siguiente que yo regresé, me lo quiso devolver y le dije que no, que estaba bien, que mejor me quedaba sin el rosario. Se quedara para la colección. Precisamente, justo estaba investigando y traje para este programa cosas que suceden en Semana Santa relacionadas a la brujería, ¿no? Yo ya recordaba esta historia que tú habías contado, lo dijiste que ibas a contar. Entonces, precisamente, claro que ocurre brujería, claro que ocurren trabajos no malintencionados, aprovechando la carga energética que tienen las fechas, Claro. ¿no? Fechas cargadas de la pasión de Cristo, del Via Crucis, de la creencia, de la gente, del dolor, de estos, justo lo dijiste, de esta gente que hace promesas y las empieza a cumplir. Y aquí traigo precisamente algunos rituales que se suelen hacer durante Semana Santa. Ok. Uno de ellos es el ritual de los huevos negros, que consiste en no bañarse, ¿no? Es el ritual de los huevos negros. Se cree que algunas brujas entierran huevos con nombres o restos de personas para hacer amarres o maleficios. Se hace especialmente el jueves o viernes santo y el huevo se desentierra el domingo de resurrección para activar precisamente este trabajo. También se hace, pues no se recolectan ingredientes mágicos, ¿no? Hay leyendas que dicen que las plantas recogidas en Viernes Santo o medianoche, como ruda, romero o la flor de muerto, tienen una carga energética especial y se usan de manera positiva en hechizos de protección o limpieza. También es cuando más se aprovecha para hacer pactos con el diablo. En algunos pueblos de México, Centroamérica y Sudamérica, se cree que la noche del Viernes Santo es propicia para invocarlo y hacer pactos. Hay historias de personas que han ido al monte, al cementerio o a cruces de caminos para vender su alma o pedir favores sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es el momento en el que está un poco Cargado. Exactamente. También existen los trabajos con muertos, que se dice que hay quienes van a los panteones durante la madrugada del sábado de gloria para hacer rituales con tierra de cementerio o huesos buscando protección o poder. Sí, yo ya había escuchado de eso, de hecho igual lo leí. Y sí, dicen que esta semana es donde hay más, se siente más la carga energética en lo espiritual. Y muchos personas que se dedican a hacer brujería, pues comienzan a hacer estos tipos de rituales, pero buscando hacer un mal, generalmente. Sí. Porque es cuando, para hacer una brujería maléfica, se necesita mucha energía. O sea, que en esos tiempos haya mucha carga energética. Por eso muchos hacen rituales cuando hay luna llena, por ejemplo. Es cuando más se siente ese tipo de energía. En épocas de octubre también. Igual, sí. En noviembre. Sí, puede variar, pero sí, ya lo había escuchado. De hecho, hay una historia que encontré en donde un chavo cuenta que desde que él estaba chico, su abuelita siempre le decía que cuando sea Semana Santa y empieza a caer la noche, tipo 6 de la tarde, cierran todas las ventanas, puertas, traban las puertas y todo, ¿no? Y le decían, no salgas en Semana Santa, en las noches en Semana Santa. Y él le decía, ¿por qué? O sea, él siempre le preguntaba el por qué y ella le decía de que no, tú no salgas, tú hazme caso, tú no salgas. Un día, ya grande, y vio que su abuelita cerró y todo. Y él se quedó así como que, ching, qué raro.
Y ese día decidió su abuelita salir. Cuando salió, tardó horas y no regresaba y no regresaba. Y él se queda así como que, guay, qué raro. Mi abuela siempre me ha dicho que no saliera. Claro, ella es la que lo estipula, ¿no? Sí. Cuando regresó, la vio distinto. O sea, la vio diferente, más callada, no se... No se... No la No se reconocía. acercaba, así, ¿no? Era distinta. Estaba en la cocina, pero Como no si hacía fuera nada. alguien más. Como si fuera alguien más. Él se acercó y le empezó a ver, ¿no? Y empezó a platicar con ella, pero ella nunca le contestaba. Es más, hasta le empezó a dar la espalda, como que no quería que la viera. Cuando le dijo, oye, abuela, ¿estás bien? Cuando le dijo girar, vio que no era su abuela, güey. Era otra persona, otra cara. Él agarró y salió corriendo de la casa de su abuela y se fue. Al día siguiente regresó en la mañana con unos vecinos y se dio cuenta que su abuelita estaba fallecida en el cuarto No mames. y En no ese estaba sen- vestida como él la recuerda. O sea, como si se hubiera hecho algo con su cuerpo. Como si hubieran hecho algo con su cuerpo. Tiempo después, él va y lo consulta con un brujo. Y este brujo le dice que su abuela, cuando su pareja estaba enferma, su abuelo estaba enfermo, del abuelo de él, ella fue con una persona a hacer un ritual en Semana Santa para salvar a su esposo. Entonces, se dice que hizo un pacto con el diablo y esta persona, el brujo, le dijo que sí puede hacer el pacto, pero en Semana Santa, si uno de sus familiares sale de la casa, esa persona va a perder la vida. Ella aceptó. Al irse, al ir al hospital, vio que su esposo estaba bien, ¿no? O sea, regresó, Sí. se curó, Sin todo problema. bien, sin problema. De película. Pero cuando pasaron 3, 4 años, el abuelo murió en circunstancias extrañas. Desde entonces, el papá del chavito falleció. La mamá del chavito, del joven, falleció. Solo él quedaba, por eso él nada más vivía con su abuela. Y todos los fallecimientos eran en Semana Santa. Entonces, al momento de que él corrió de la casa de su abuela, dicen que no le pasó nada, o él cuenta y cree que no le pasó nada porque su abuela ya había pagado ese fallecimiento de Que ella Semana salió Santa. Con antes, ella ¿no? misma, ¿no? Y desde entonces, con ella misma, y desde entonces, él dice que cada Semana Santa no ha vuelto a salir por lo mismo, por miedo, que supuestamente ya le hicieron varios trabajos, ya combatieron este pacto, pero que no, según él dice que no se confía de que ya lo hayan cortado, porque recordemos que lo hizo con el diablo, o sea, no lo hizo con cualquiera, lo hizo con el mandamás, su abuela. Y pues es eso, ¿no? O sea, es algo raro, y lo que se cuenta en Semana Santa de esto que es peligroso, y sobre todo porque dicen que el diablo anda suelto, ¿no? O sea, está complicado. Me hace cuestionarme. Y ojo, no para comprobarlo, ¿eh? ¿Cómo sabes a quién te estás dirigiendo cuando haces ese tipo de cosas, no? Pues es que, digo, si hablamos de un ritual, Lo nombras. no es desarticular una historia porque también Junior contó que es algo que vio y escuchó. Sí, sí, o sea, sí, no es algo que a él le sabemos haya si es contado, real o no. ¿no? Pero hacer un ritual no es tan sencillo como la gente cree. Hacer un ritual no es nada más de digo 3 veces el nombre y se me Claro. aparece y le pido un favor y le digo que cambio, le doy mi alma y me dice Y que listo. sí y ya está bien, ¿no? Sí, o sea, como hay gente que hace esto por decenas de años hasta que por fin lo logra hacer de manera adecuada, contando con muchas cosas. El caso Josué es uno de esos casos en los que entendemos cómo se llega a hacer un pacto con un demonio que, por lo que mucha gente ha registrado, hasta donde yo sé, yo nunca he visto una historia de alguien que realmente haya hecho un pacto con Lucifer. Se hace con otros demonios que los mencionó Jorge estando aquí, que son los que hacen entran a los cuerpos de las personas y los poseen, pero generalmente es como sucede. Entonces,
¿Qué es lo que sí creo que pueda pasar? Que allá afuera hay muchas energías, muchas expersonas que en algún momento tengan alguna intención de ser malos o que tengan alguna jurisdicción de puedes hacer este tipo de cosas dentro del mundo espiritual, pero que tal vez no son enteramente un demonio. ¿A qué me suena lo que acabas de contar? Me suena a un ofrecimiento de la Santa intercambio. Muerte. Me suena mucho a eso. Me suena a esa característica que se repite en los casos de la Santa Muerte, en la que es una ofrenda a favor de un favor, a favor, pues sí, de una petición muy grande, ¿no? Favor por favor. Favor por favor. Y dicen, porque yo ahí sí nunca he tenido la oportunidad de platicar con alguien creyente de la Santa Muerte, que realmente pedir este tipo de favores es una labor bastante compleja, ¿no? Desde lo que vas a ofrecer, muchos dicen que es lo que pidas es lo que tienes que dar. Hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que tú vas a pedir, pero no necesariamente porque yo pida quiero que se sane mi amigo que tiene cáncer, realmente va a ser que pues por eso tú tienes que hacer que a alguien se le pase ese cáncer. No necesariamente se platique que sea de esa manera. Lo que sí se cuenta es que pues hay sus triquiñuelas ahí, como que las letras chiquitas del contrato, que son las que de repente la gente no cuestiona. Y se habla mucho creencias, a lo mejor esta apología a la calavera que nos hace pensar que es tramposa, que la flaca te juega sucio, ¿no? Que son creencias a final de cuentas. Se habla de que pues realmente hay gente a la que dicen, ok, por ejemplo, en el caso de esta persona, lo que yo noto es que tu culo no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Yo juraba que ya entró Fer, ya se iba a dejar de hablar. Sí. No. Y, lo que cuentan con esto... Sí, se abre la puerta. O sea, no me veo yo, se ve Timmy, se abre la puerta. No sé si se ve atrás de mí la puerta. Chupacabra salió. Bueno, yo lo que he escuchado de este tipo de cosas con el tema de la Santa Muerte es que las letras pequeñas en el contrato me suenan a la historia que contó Junior. Me suena a una historia en la que te cumplo lo que me pides, que en este caso es te voy a conceder que tu esposo se cure, pero eso no quiere decir que le voy a dar vida infinita, o eso no nos habla de que porque se cure hoy no se puede enfermar mañana. Entonces me suena mucho a que esa historia está más relacionada a la Santa Muerte que realmente A algo más fuerte, Eso ¿no? que dices de que no cualquiera hace pactos con el diablo. La otra vez estuve viendo un podcast de El Unicornio Negro, en donde él cuenta que él ayuda a las personas a hacer pactos con el diablo, pero en la cueva del diablo, ahí en Veracruz. Entonces, él sí ha contado que... ¿Qué te pasa? ¿Dónde me pones nervioso? No, güey, nada más estoy impactado todavía en que a mí también se me fue la onda, yo tampoco me di cuenta yo no me había dado cuenta que se abrió. Escuché como que Sí, se abrió. escuché que se abrió. Yo pensé que entró Chupacabras. Pero escuché, les voy a decir, hoy he escuchado tantos ruidos ahorita que hemos estado grabando. De verdad, ya, o sea, ya ni le presté atención hasta ya que tú volteaste. Sí, porque yo pensé que entró y yo hice, guay. No, creo que no sé qué pasó, pero por eso estoy así, porque estoy así como de, vamos. Entonces, después volvió a sonar. Vamos en racha, vamos enrachados. Oye, Chupacabras, hay aire ahí afuera. Hay aire afuera. Sí, viento. No, pero en que saliste. Oigan, les pasó, Ustedes no no. sé, pregunta. No sé, a mí me pasó ahorita. Sentí aire frío pasando por abajo hace ratito. No. De hecho, tengo calor. Sí. Están sudando. Pero sí, bueno, continúa. Traigo acá igual otra cosa. Cuenta que él ayuda a las personas a hacer estos pactos, ¿no? En la cueva, pero en la cueva del diablo. El diablo sí te pide algo como cobro, pero no es algo, como él dice, que una inmolación o un sacrificio, ¿no? O sea, hay mucha gente que se acerca a él a pedir poder, que es lo que generalmente la gente quiere. ¿Qué trae el poder? Pues dinero, mujeres, etc. Él no pide sacrificios o cosas así, ¿no? Si tú lo quieres dar, ok, pero generalmente
lo que piden es, o sea, lo que te pide este ente. No lo voy a seguir diciendo porque Sí, ya varias se te está veces. subiendo. Es que le hagas rituales, que le Devoción. ofrezcas Pide devoción. Sí, porque según él, el unicornio no es una persona o un ente malo. Así como te da o te pide cosas malas, o puedes pedirle cosas malas, te puede hacer cosas buenas. Curar gente, etcétera, etcétera. Cositas así, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo, según él, pero es respeto. Pues yo creo que todo va acorde a las creencias, ¿no? Evidentemente, si profanas algo, pues intentas ser afín a eso también. Sí. O sea, creo Sí, que al sí. final es lo que te toca creer, es lo que te toca pensar, es lo que te toca promulgar, ¿no? Yo, retomando un poquito el tema anterior que estaban hablando, ¿por qué el famoso el diablo anda suelto, ¿no? El contexto de la Semana Santa es que, pues, Jesús al final... ¿Qué pasó? ¿Lo escuchaste? ¿Tú hablas? Pero fue Fer. No, está cantando, ¿no? Sí. Sí. El chupacabra. El contexto de la Semana Santa es que es el proceso de los últimos días de Cristo en la tierra, Sí. ¿no? Antes de ascender a la derecha del Padre. Entonces, es una semana en la que se sufre mucho, en la que Él también sufre mucho y las personas que lo quieren, sus apóstoles, María Magdalena también, ¿sabes? Como que pasa por este tipo de situaciones. Y hay un punto en específico que es cuando Él es ya crucificado, que realmente, por ejemplo, aquí se habla, ¿no? De por qué a las 3 de la mañana suceden cosas. O sea, ¿saben por Porque qué a es las la hora 3? en la que falleció ¿Quién? Jesús. ¿Tú Precisamente. sabes por qué? Porque el diablo anda suelto. El diablo no suelto. Es la hora en la que falleció Jesús. Es la hora invertida. A las 3 Es la de hora la invertida tarde, en la 3 de que... mañana. exactamente. Sí, él fue el 3 de la tarde. No. Ajá, sí. Se Pero lo invierte. que pasa es al revés. Precisamente, según la tradición, sin interrumpirte tanto, ¿no? Según la tradición católica, el Viernes Santo, que es el día en que Jesús muere en la cruz, la divinidad está en duelo, Es correcto. está retirada, está en silencio. Es que en ese momento se supone que Sí, ya no tenemos un protector por unas horas. Exactamente. Como que se abre el vórtice a que todos los demonios puedan andar libremente porque no hay quien nos proteja. Justamente esa ausencia divina de la que platicas es interpretada por muchas personas como una ventana abierta para que el diablo y espíritus malignos, tal cual, Correcto. hagan de las suyas. Y se dice que es el único día del año en el que el mal no tiene vigilancia celestial. Es correcto, sí. Tal cual. Y eso es algo que sí se habla. O sea, esto no es algo únicamente esotérico. Es Sí. algo que en las misiones se habla. Les decía, se vela a Cristo. Hay una serie de rosarios que se lleva a cabo en la madrugada, que es el día en el que él fallece. Y es uno de los rituales más fuertes energéticamente. Súmale las instancias físicas en las que ya estás cansado. O sea, ya pasaste por un proceso de todo el día. Te vas a desvelar para hacer un rosario. Ya estás cansado físicamente. Pero anímicamente hay mucha gente a la que le pega mucho. Sí. O sea, anímicamente hay personas que lloran, Cansadas. que están tristes por lo que sucedió hace N cantidad de años atrás. Hay personas que están tristes por ver a otras personas tristes. Es un tema muy como que se siente. Y energéticamente a mí me tocó personas que se desmayaban durante estas horas, personas que se les bajaba la presión, se les bajaba el azúcar, personas jóvenes, personas adultas, de todo tipo. Y se habla mucho de esto, que al final lo que los demonios o estas entidades malas quieren en este momento, pues es que tú no lo veneres, porque en este momento no está. Entonces la única manera de que tú puedas protegerte es con la fe, y la fe pues llega en la oración, ¿no? Que la oración es nada más y nada menos que un mantra que se repite una y otra vez, ¿no? Sí, estás en vulnerabilidad. Estás correcto. vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el momento perfecto para que tú sueltes la fe. Más en los momentos en los que estás triste, pasan dos cosas. O es cuando más dejas de creer, o es cuando dices, me agarro más en esto
y a creer más fuerte que nunca. O Oye, sea, y estos rosarios lo hacen en la madrugada a las 3 de la mañana. En la madrugada, sí, se designa un lugar, no se hacen en la iglesia. De hecho, esto es algo muy interesante. Pero durante ahorita que se misiones. caiga. En misiones, se hace- todo lo que estoy contando ahorita es de misiones. No, sí, pero A lo las que 3 voy, de la mañana. eso es lo que a mí me impresiona. Se hace de madrugada. Es lo que acabo de decir, sí. O que sea, es de ese madrugada. día nada más. Ese día nada más. El día que lo velas, pues se acaba de morir, te quedas toda la madrugada velando el cuerpo. Entonces, y hay algo muy interesante que pasa. Cuando va a llegar el Viernes Santo, todos los santos de la iglesia se tapan con una sábana. Y hasta que es el día de resurrección, se destapan nuevamente. A nosotros nos llegó a pasar y nos decían que era bastante normal. Generalmente, cuando va a llegar este día, que es la fiesta grande, además de Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, se aprovecha a limpiar la iglesia. O sea, en nuestro caso, cuando íbamos, pues se taparon los santos, ya aprovecharon que se taparon los santos, ya no hay polvo levantándose por todos lados, se quitan todas las bancas y limpias la iglesia, la trapeas, la barres, y eso toma un proceso larguísimo. Durante ese tiempo, muchos de los santos se mueven, muchas de las sábanas se tienden a caer de un ladito, se escuchan cosas, se ven sombras, y la neta es que desde el primer año nos dijeron que era bastante normal, y sí era algo que pasaba. O sea, sí era de que si querías ir al baño, sí decías, güey, acompáñame. O sea, sí hay mucha energía en ese momento. Dicen que algunos santos son celosos y que no les gusta que los tapen. Empiezan todo este tipo de creencias, ¿no? Y en ese momento, un día previo al viernes y el mero viernes, es cuando más se presentan estas como manifestaciones energéticas. Es cuando más la gente como que siente o ve cosas. Ya he contado la historia en la que mi hermano vio un Huaypec caminando por el parque. Fue en Misiones, fue en ese día justamente. Eso fue un día antes. En el día en el que pasa, mi hermano hace una fogata para una actividad que iban a tener ahí entre los misioneros, y ellos cuentan que de la fogata salió como un saltamontes en fuego, que salió como entre un saltamontes y un sapo de la fogata en fuego, y que empezó a brincar entre ellos, y que uno de los maestros que lo acompañaban comenzó a rezar. Y como que brincó y explotó, como que desapareció. Se explotó, pero no manchó nada. Güey, iban a Hogwarts. Pues justo son cosas. Él lo que decía es que era alguna representación de un demonio, no un demonio per Fuerte, se, ¿no? pero tal cual algo que los quería sacar de esa concentración que estaban teniendo en ese momento. Es cuando más sucede, precisamente, cuando estás rezando, a ver, lo vemos la representación de las películas. Cuando están en un exorcismo, cuando está pasando algo fuerte, cuando se están moviendo cosas, cuando la gente empieza a rezar, es cuando más empieza la desestabilización. A tambalear todo, ¿sí? Justo, ¿por qué? Porque, hey, desconcéntrate, voltea para acá, hazme caso a mí, ese tipo de cosas. Ay, híjole, cabrón. Traigo una lista, no sé si les late, de cosas que no debes de hacer en Semana Santa, precisamente, y su contraparte paranormal, y qué es lo que se cree. Bueno, una de las cosas que se dice es que no debes de bañarte en ríos o lagunas. Si te metes al agua el Viernes Santo, dicen que puedes sentir que algo te jala, hacia adentro. Que las ánimas dejaron. Efectivamente. Otros dicen que el agua se pone oscura o incluso que se empieza a sentir más caliente de lo normal, y precisamente aparecen formas raras, indefinidas, algo más. Tener sexo el Viernes Santo, ¿no? Entonces, porque dicen que la persona... Porque se vuelve sábado de gloria. Exactamente. Porque se adelanta la venida del Señor. El Señor que te está cogiendo. No se respeta. Oye. Ustedes me dieron cuenta. Porque se dice que la pareja puede quedar maldecida de alguna manera. Porque hay quienes cuentan que al hacerlo sienten que alguien los observa o escuchan porque están haciendo algo indebido. Están faltando al respeto a las épocas fuertes. Lo más, digamos, obvio, clavar clavos, valga la redundancia, o usar martillos. Vaya, es como volver a crucificar a Cristo. Es parte de lo que dicen, ¿no? Pues, poner música fuerte, irse de fiesta o precisamente burlarse de la religión. Claro. ¿No? ¿Qué se dice? Grabar un podcast. Era un podcast. ¿Qué se dice? Se falta el respeto al luto y puede atraer energías negativas, ¿no? Y yo recuerdo en este punto en específico haciendo como que estas palabras detonantes o cosas detonantes que te recuerdan a cosas de la infancia, que mi abuela, es cierto, en esas épocas era, bájale la tele, quita eso, pon otra cosa. O si de pura casualidad estaba pasando
Y es algo que se pueden uno checarlo, ¿no? Ya tiene mucho que yo no hago televisión, pero sí son épocas en las que te ponen más películas de terror, fíjate. Guay, he hablado de películas. Sí son épocas en donde te aparecen más películas de terror en este estilo, ¿no? De repente, me acuerdo que sí me decía, no es el momento de verlas, no es el momento de estar presente. De hecho, o sea, yo sé que nos ven gente que se dedica a la pesca o al mar en Yucatán y durante la época de Semana Santa sale una especie que me ha tocado pescar en algún momento con mi papá que se llama San Pedro. Es un pescado que se llama San Pedro, que la mitad de su cuerpo es translúcida y puedes ver por dentro y pareciera que únicamente tiene hueso y del otro lado tiene carne. O sea, como que si fuera mitad hueso, mitad carne y dicen que ahí representa como que a La Cristo dualidad. y sí, está interesante. No sé, solo me tocó atraparlo en estas fechas. Dicen que solo sale en estas fechas. Dudo que solo salga en estas fechas. Tal vez es la fecha en la que más Se ve. se ve. Pero al menos sé que en Yucatán, si sucede, yo lo capturé en algún momento. Órale, ¿sí lo llegaste a ver? Sí. Yo lo Sí, llegué a sí capturar. estaba muy Sí transparente. se ve, sí, como transparentoso. O sea, Pero es en el grande. sol, no, al menos aquí yo pesqué no era grande. Pero sí llegan a ser grandes. Unos 12 centímetros. No, está sí enorme, está grande, padrino. gigante. Vente. Cálmate. sí. Arriba del promedio. Digo, tiburón Es era, pescado, ¿no? ballena, El cabrón, tiburón. Cálmate. Sí. Hablando de películas, ¿ustedes llegaron a ver la de la resurrección de Cristo? ¿La No, resurrección de no, Cristo? no No, es la resurrección, pasión, la sí. pasión de La pasión de Cristo. Cristo, sí. Claro. De hecho, están preparando una segunda película. Eso vi. Mel Que Gibson. más Reloaded, cruda. creo que se llama. Reloaded, sí. Sí era, se llama Sí Sí era. era. ¿Se acuerdan de la escena del Del bebé? diablo, sí, güey. La del bebé. Siento, sí, donde sale la cara del bebé. Que la tiene María Magdalena, ¿no? Lo tiene cargado. Que se supone. No, No. Nada más es una una persona. representación maligna. Que no me acuerdo hace Claro. mucho tiempo la vi, estaba bien niño. Y vas a contar la representación de ese bebé. No, No, cuéntame. precisamente se supone que esa escena está, o sea, a ver, por algo esa película es mítica, o sea, es una película que hace tan bien su chamba histórica y religiosa que te da momentazos como esos. La aparición del bebé cargado por una mujer, todos de negro, y el bebé con una cara de hombre demoníaca, diferente. Como Voldemort, ¿verdad? Precisamente como Voldemort, mientras el Via Crucis está ocurriendo, mientras Jesucristo es sobajado, latigado, lastimado, que es una muestra en la que el diablo le hace a Jesucristo y le dice, mira cómo hasta a mí me cuida mi padre, mira cómo hasta a mí me cuida mi madre. Una forma de decirle, muy religioso, muy aquí, a ti te tienen aquí abandonado y mira cómo hasta yo tengo esta actitud paternal. Es una, o sea, por eso mucha gente lo ve y llora y siente cosas cuando Es ve que esa- hasta esa fecha nunca había habido o se había hecho una película de Jesucristo de esa manera. No, o sea, es que fue muy explícita. De hecho, fue muy criticada en su momento. Fue una película para mayores de 18 en el cine. O sea, Mel Gibson la nombra como su mejor película en toda la Sí, historia. está buenísimo. Es interesante. De hecho, no la he remembrado después de haberla visto. Creo que salió cuando teníamos como 8 años, más o menos. 7 años más o Chingazo menos. tiempo. Hace mucho que no la veo. Y dicen que esta nueva viene muy fuerte también. Pero ¿cómo le harías segunda parte? ¿Tú cómo la harías? Es que no es una segunda parte. ¿Es un remake? Es una, por lo que entiendo, es Una precuela, otra. dice. Es otra historia. Ya. Es otra historia sobre, Pues hay sobre miles eso. de parábolas en la Biblia, ¿eh? O sea, Sí, si sí. alguien se dedicara a ver, Es y un hay historias, multiuniverso, ¿verdad? hay historias súper interesantes, cabrón. O sea, Sodoma y Gomorra. Vato, Sodoma y Gomorra, todo lo que sucedió, la separación del río, que ya hay películas de eso. Moisés. Caín y Abel. Caín y Caín y Abel, Abel, la sinagoga, los exacto. milagros de Jesucristo también. El niño que es de una loba, que se alimenta de una loba. Rómulo y Remo. Rómulo y Sí. Remo. Pero esa no es de la Eso Biblia. no, eso ya es de Roma. Sí, sí, eso de es la Biblia. posterior. Esa es de la Biblia. Sí, sí. Pero sí, o sea, sí va a ser un remake, sí va a ser otra historia entonces. ¿Sabes cuál? sí. El que divide el mar, ¿cómo se llama? Ya Moisés, lo dijimos, sí, lo sí, dijimos Moisés. ahorita. Sí. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es el tema con el que vamos llevándolo al final. Durante la Semana Santa se hacen presentes muchos milagros también. Y aquí es donde se hizo, en algún tiempo, en los 2010 más o menos, se hizo muy popular que los noticieros, como que tuvo una época de ese año que hablaban mucho de los estigmas, ¿no? De estas marcas que salen a las personas como una representación
de los lugares en los que Cristo tuvo clavos. Y fue lesionado en general. Porque también está el de la lanza, Sí, sí, sí. el de la corona de espinas, Es las correcto. manos, los pies. Hay unos que hasta lagriman. Lagriman Sangre. 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 Y es también la época en la que las figuras, los santos, también presentan mucha más actividad en este aspecto. Estaría interesante ver qué pasaba. Y para los OG del Club del Terror, sabrán a qué nos referimos. ¿Qué pasaba con el busto de Jesucristo que tenía X durante Semana Santa? Sí, habría Se paraba, dice. sigo, no he visto a mi abuela desde la semana pasada, entonces no le he preguntado qué Qué mal sucedió. nieto, Es más, yo les juro, güey, yo les juro que si lo consigo la información y demás, lo traigo. Lo traigo aquí a la mesa para que lo tengamos aquí, para que veamos, Para lo que lo podamos peines. observar. Pues al final de cuentas es una figura religiosa. Claro, sí, no debería ser mala. No, Yo o creo sea, que la deben tener guardada para que no se la roben. Claro. Pues es que la gente no lo sabía comúnmente. Ahora yo les pregunto, Ya les diste fama. ¿ustedes creen en los estigmas? ¿Ustedes conocen algún caso de estigmas? Yo nunca he visto un caso. Es que, Pero ¿sabes? es raro. ¿Sabes qué Es- pasa, güey? Que hay gente. Y mira, a ver, nosotros estamos platicando historias y cosas así, y muchos podrán decir, lo que contó ellos están inventando. Yo siento que hay banda que lo inventa en esas fechas precisamente. Pero sí, pero también la iglesia ha mostrado casos en los que los desmiente y casos en los que sí son realidad, ¿no? Sí, sí. O sea, como lo decía Junior, ya se ha dicho muchas veces acá, esta imagen que de la Virgen que te voltea a ver dependiendo de dónde estés, ¿no? Si existe eso, Sí, que es pienso como un que efecto puede. visual. También, pues como Pero- la Mona Lisa. Ajá, que te sigue, pero ahí es en fotos. Ya sabes. Sí. Pero yo siento que yo me acuerdo de un caso de una muchacha que lagrimaba sangre. Y me acuerdo que lo veía mucho en la tele, hasta en internet, si quieren lo pueden buscar. A esa muchacha le cuestionaban mucho de cómo... Le decían que era falso, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo haces para lagrimar sangre? Ya sabes. Porque no era como que... lo va a hacer, lo va a hacer. No, dice ella que de repente estaba en la escuela y empezaba a lagrimar y fue cuando todos se dieron cuenta. La llevaron a hacer análisis, le hicieron chequeos médicos. De hecho, la volaron hasta a Texas para que le hagan esos chequeos. Y nunca mostró tener alguna Una anomalía, ¿no? anomalía en el óptica. cuerpo. Simplemente era que iba, Un toque, que empezaba a sangrar de la nada. Y nunca hubo una explicación. Hasta donde yo me acuerdo, nunca hubo una explicación. Y fue muy sonado. Creo que hasta en otro rollo salió y todo. Sí, yo me acuerdo mucho de estas personas que presentaban en las manos los supuestos, las marcas de los clavos, Sí, ¿no? los orificios, Con los que digamos. hubieran exactamente ahí los orificios. Y yo me acuerdo que se empezó a hacer muy popular. Y en algún punto, pues yo decía como también, pues, ¿qué te quita que te pusiste ahí un martillo todo el día para que te quede marcado y al día siguiente digas, pues mira, estoy marcado, no se me va a quitar? Pero habían unos que sí mostraban que no era solo en esas fechas. O sea, habían unos que toda su vida han padecido de eso. Hay gente que tiene los estigmas de por vida, ¿no? Pero hay personas que solo aparecían en Semana esas fechas. Yo me acuerdo mucho, había un niño que le aparecían todas las marcas. Le aparecían las de los pies, le aparecían las de las manos, le aparecían las de los costados. Y no les dolía. No les dolían. O sea, el niño justo era un niño noruego, una madre así, y el niño justo hablaba, le preguntaban, era un niño muy pequeño, 3, 4 años, y le preguntaban como, ¿quién te lo hizo, no? Y decía como, ni siquiera entendía de qué chingón le estabas hablando, ¿no? Entonces, yo sí creo que los estigmas son una realidad. Sí que, ¿por qué suceden? No lo sé. Esa es una gran pregunta. Creo que podríamos preguntarle a Jorge Moreno, a las personas que lo tengamos aquí, por qué suceden los estigmas, a raíz de qué viene esa aparición, si son personas elegidas. Se habló en algún momento que son personas que están viviendo una vida, que convivieron con Cristo en esa vida. Se hablaba de que eran los discípulos que estaban regados por el mundo. Se hablaba de varias cosas, de varias teorías, de que se llegó a hablar de que eran descendientes de Cristo de alguna manera. O sea, habían muchas teorías sobre el por qué salían, ninguna comprobable. Y creo que en algún momento, y si podemos buscarlo, Rob, en ChatGPT, Ya. cómo se pronunció el Vaticano ante los estigmas. Bueno, ahí te va. A lo largo de la historia, diferentes personas han afirmado experimentar estos estigmas, que son estas marcas, como ya lo dijimos, heridas que estuvieron presentes en el cuerpo de Cristo a la hora de su crucifixión. El primer caso documentado en la historia cristiana fue en 1224, que fue San Francisco de Asís.
durante una experiencia mística en el monte de Albernia, San Francisco, recibió las marcas de la pasión de Cristo en sus manos y pies y costado. Las heridas fueron observadas por sus contemporáneos y han sido ampliamente representadas en el arte religioso. O sea, desde hace años empiezan a ver este tipo de apariciones. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste realmente? ¿Cómo se pronunciaba el Vaticano ante los estigmas y los milagros de las estatuas? Porque sí tienen una postura bastante clara sobre qué han concluido de esto. Se habla que en el Vaticano hay este pasaje secreto que de hecho cuando tú visitas el Vaticano se logra ver por debajo, ¿no? Esta famosa biblioteca donde están todos los libros canónicos y todo ese tipo de cosas. Y se habla de que allá abajo hay estatuas y hay muchas cosas que tienen poderes. Se habla incluso de que hay laboratorios. O sea, es todo un tema. Yo he visitado el Vaticano. Pues creo sí, que has entrado. sí, creo que en 2 ocasiones. Sí, en 2 ocasiones. Una vez con Juan Pablo II y en otra ocasión con Ratzinger. 2015. Más o menos, sí. Uno fue muy chico. Incluso me tocó una misa de Juan Pablo II. Qué loco. Sí, esto como cosas que suceden random en la vida, ¿no? De Navidad, misa de Navidad. Por Con Natal. el Papa. El Papa, sí, para mí ese es Sí. el Papa. Él es el GOAT de la historia moderna Sí, sí. de los papas. O sea, él era la representación de creo en... o sea, sí, el catolicismo. O sea, vato, es de los papas. Vino aquí a Juan Pablo II precisamente. Roberto O sea, Carlos le hizo una canción. Sí. Sale en Cars. Sale en el Cars. Papa móvil. Ajá, Pero sí. no, sí es cierto. Y el Vaticano es un lugar muy fuerte, güey. O sea, muy fuerte, muy impresionante a la vista y a la presencia. Y es cierto, por todos lados donde veas, hay algo de no puedes pasar. O sea, hay algo de no puedes tomar foto. Hay algo de ni volteas para allá. Hay algo de... Sí, o sea, claro. hay escaleras que parecen infinitas. Sí, O sea, dice que no llevan a ningún lugar. Y hacia abajo, ¿eh? O Sí, sea, sí. son escaleras cuasi infinitas hacia abajo. Sí. Que tú dices, o sea, en las películas te muestran que abajo hay laboratorios o cárceles o ese tipo de Que cosas. sí debe haber, porque en esos tiempos. Claro, en necesitaba. las cruzadas y todo ese tipo de cosas que se mencionaron al principio, ¿no? Pero sí es un espacio que tú dices, claro que hay algo acá. O sea, es algo que tú dices, claro que están aquí. Algo esconde. Algo está escondido. O sea, así como sientes también una paz y admiración ante la plaza del Vaticano, increíble. Y esta imagen donde está cargando la Virgen a Jesucristo, que está muy en la entrada y todo eso. O sea, así también hay lugares y espacios donde tú dices, allá tienen un chamuco guardado. Pues, ¿sabes? guardas con sus picas, ¿verdad? Hay mucha seguridad. O sea, hay mucha seguridad y muchas reglas para entrar, ¿no? De entrar a las morras, nada de putería. O sea, eso es claro. 100%. No, neta, o sea, de que tapaditas. Tapadas de pies a cabeza. Tapaditas Con completamente. pantalones y pantalón. O sea, faldas. No, pantalón. Pantalón. ¿Sí? Sin pantalón Sí, en mi porque casa, hay- pero hay pantalón. Pantalón y ¿Pero si te piden pantalón obligatorio? ¿O es nada más que hasta esté cierta- cubierto hasta después de la rodilla. Ah, ok. Después de como escuela católica, después de la sí, rodilla, tal cual. ¿sabes? Nada más que, gracias a Dios, allá con nosotros nunca lo cumplían. Pero perdón, me desvío los temas. En fin, sí, hay todo este tipo de cosas. Yo me acuerdo que sí logré grabar la Capilla Sixtina. Sí. Para fines de historia, es broma, Vaticano, no grabé nada, pero sí la hice. Cada vez no ¿La puedes capilla entrar sí por está en el Instagram. Vaticano? Sí. No, no sabía. Sí, está No dentro, sabía que estaba ahí. dentro del Vaticano, dentro del recorrido que haces en el Vaticano, pasas por la Capilla Sixtina. No sabía que estaba ahí. Y sí ves estas pinturas de Miguel Ángel impresionantes. Yo tengo un dato interesante sobre la Capilla Sixtina. Échatelo. ¿Tú sabías que Miguel Ángel cuando pintó todo esto, todos estaban desnudos? Mandaron a buscar, no les gustó cómo lo hizo, o sea, él lo dibujó a su estilo, como él lo hace. Le dijeron, échale más diseño. Pero todos desnudos y le dijeron, oye, tápalos. O sea, no puede, es una iglesia, no puede. Oye, tápalos, no mames. Sí, güey. Y él dijo, no, yo ya hice mi chamba, a mí este es mi estilo. Mandaron a buscar a otro pintor que estaba a su nivel, la neta no me acuerdo el nombre. Miguel Ángel. Ajá, Donatello. Y él pintó
encima como son como unos trapitos lo que tienen encima los angelitos. Sus togas, ¿no? Tiene una historia muy interesante el tema de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina. Igual está el tema de que Dios tenía ombligo y luego no tenía ombligo y luego sí tenía ombligo. Y se ha hecho varias adaptaciones a lo largo del tiempo según el Papa. Porque de dónde viene, ¿no? Sí, según el Papa lo ha pedido, que tenía pene, no tenía pene. El tema de cuánto tardó Miguel Ángel desde el encargo hasta hacerlo, creo que fueron 3 años. Él mandaba a pedir piedras de un monte para hacerlos en cincel y cuentan que era tan perfeccionista que uno de sus discípulos que quería aprender con él se congeló mientras lo hacía porque Miguel Ángel estaba tan clavado que a veces le quedaba nieve encima del cuerpo admirando lo que acababa de hacer para saber si quedó o no. Sí, también hay secretos en la pintura. Digo, como todo, hay secretos, sí. ¿no? De ahí sale el código Da Vinci, de hecho. Tal cual. Y eso sí te lo demuestran. Hay un padre, hay una figura muy escondida, así como grafitero dejando su marca escondida, que lo viste de burro. Y es precisamente una de las personas que algo lo regañó, algo le dijo, justo durante este proceso de pintar toda la Capilla Sixtina, que lo disfraza de burro. Sí, porque era un tema en el que muchas autoridades pasaron para probarlas. Creo que era no me acuerdo si es de la época Pío, el primer Pío que llega a ser papa, pero habla de que pasó por muchas autoridades y que en algún momento él terminó la capilla 3-4 veces y que a la primera fue como, no, quítenlo todo y vuelven a empezar. Sí. ¿Cuánto habrá cobrado Miguel Ángel por eso? Según yo, no se pagaba. No, porque según no era muy conocido. Igual, según dicen que no está la firma de Miguel Ángel, que porque él lo firmaba y de hecho fue uno de los cambios y le dijeron, no vayas a firmar, quita tu firma. Lo borraba, ¿no? Hacía los cambios que le pedían y volvía a firmar. Según él, para que no lo notaran y lo volvieran a decir, no. Sí. Miguel Ángel cobró aproximadamente 3,000 ducados de oro por pintar el techo de la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512. Para ponerlo en perspectiva, un ducado de oro pesaba unos 3.5 gramos de oro puro. Eso equivaldría a más de 10,000 gramos de oro, más de 10 kilos, que hoy valdría varios cientos de miles de dólares o euros. Claro, sí, hablamos de que entonces pues era un intercambio de monedas de oro por cantidad de producto. Bueno, y tuvimos la respuesta. Sí la tenemos precisamente. Pues bueno, retomamos la postura del Vaticano ante los estigmas y las figuras milagrosas, ¿no? Neutralidad inicial. El Vaticano no confirma ni niega de inmediato un fenómeno sobrenatural. La actitud oficial es esperar, investigar y discernir. La Iglesia nunca obliga a los fieles a creer en estigmas o apariciones. Ahora, en casos de estigmas se hace una evaluación médica, son heridas autoinducidas, tienen explicación científica. También se evalúa la vida espiritual y psicológica del estigmatizado. Hay signos de vanidad, delirio, manipulación, humanidad y equilibrio. Si no se encuentra causa natural y se considera que hay frutos espirituales, fe, conversión, humildad, caridad, se puede dar un reconocimiento. Por acá nos marca el ejemplo. El padre Pío fue al principio tenía prohibido mostrar sus estigmas públicamente y solo años después el Vaticano reconoció su autenticidad. O sea, la postura del Vaticano es te voy a decir que todo es verdad. O sea, voy a investigar hablando de antes Pío, hablando de Pío precisamente. En caso de imágenes o figuras milagrosas, como vírgenes que lloran o sangran, se analizan muestras de los líquidos, lágrimas, sangre en laboratorios independientes. Se evalúan posibles causas naturales, fraudes, trucos, reacciones químicas. Se considera si el fenómeno va acompañado de conversiones, curaciones, milagros verificables. Como la Virgen de Akita, Japón. Lloró sangre varias veces, fue estudiada durante años antes de que la iglesia local, no directamente el Vaticano, la reconociera como sobrenatural. Esto fue muy famoso ese caso. Eso no lo sé. Si usted lo busca tal cual, Virgen que llora sangre, es la que te va a salir. Fue muy famosa, se repetía en muchas ocasiones. Fue un fenómeno así mundial y al final creo que sí, el Vaticano termina retirándola y la lleva a sus aposentos. Pues básicamente quien toma estas decisiones pues son el obispo local, no el Papa directamente, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy sí debe haber, ¿no? A lo mejor algún tipo de poder en el Vaticano. Yo siento que hoy se ha vuelto más de que, en tu pueblito no puedes opinar. Si no sale de aquí, de Italia, no cuenta. Sí, claro. Sí. El Vaticano tiene mucha fuerza. Ahorita ya debes tener una organización más Claro. como los hombres de negro. Sí, Claro, eso te iba a decir, totalmente. todos de trajecito. Sí, cámaras precisamente. escondidas. En resumen, ¿el Vaticano cree en estigmas? Sí, pero solo si hay pruebas y frutos espirituales. Sí, o sea,
prácticamente si les conviene. Si es un loquito que dijo tengo estigmas, pero su antecedente dice que es egocéntrico, que cuenta de... No es porque tal vez podría manchar la identidad de la iglesia. Pero si ha demostrado ser alguien que va a la misa todos los domingos, es humilde y es bueno con los pobres, entonces sí se le reconoce como estigma. Claro. Un poco lo que le conviene a la iglesia, Si ¿no? cumple Exacto. con ser buen pedo, Exacto. se arma. Si Exacto. no, dependiendo no de jala. quién. Pues sí, se habla ahí también, aprovechando este tema, Sí. se habla de que todos los papas tienen alguna habilidad especial. Se habla de que todos los Sí, por papas, algo los escogen. de que todos los papas tienen una habilidad especial sobrenatural. Si no estoy mal, el actual papa se habla que tiene el don de la curación a través de la imposición de manos. Es lo que se dice. Sí, lo creo. De hecho, se hablaba mucho de que últimamente estuvo afectado en su salud y se hablaba de que es como que la recarga de haber hecho tantas curaciones costo, a lo largo ¿no? de su vida. Sí, exactamente. Claro. Pues es que, a ver, podremos decir lo que queramos, pero la banda religiosa, a ver, los papas, los obispos, o sea, es gente muy inteligente. Güey. Sí. Es gente muy inteligente Muy que preparada. maneja. Cabrón, es banda políglota as fuck. O sea, son muy, muy inteligentes a ese nivel. Vaya. El otro día me topé con una historia, güey, que estuve viendo primero un video y después lo empezó a investigar. Son de las escaleras milagrosas de la capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo León, Nuevo México. Nunca escucharon No. de eso. Nunca la De Loreto, la capilla de Loreto me suena. Bueno, es una historia que cuando leí dije, no, neta pasó. O sea, está muy cagada. Estaban construyendo una capilla gótica. Ya la habían terminado, ya la estaban terminando y el carpintero falleció. Cuando llegaron las monjas a ver cómo había quedado y todo, se dieron cuenta que donde van el ¿Santos? coro, Ah. ya ves que hay algunas capillas que el coro va arriba, En un balconcito. en un balcón, Ujú. no tenían escaleras. ¿Cómo sube el coro? Modos. Agarraron y las monjitas empezaron a rezar por 9 días por el carpintero que había fallecido y también pidiendo que les pongan a alguien o que se les cruce en el camino un carpintero que pueda terminar esta tarea, porque todos los carpinteros con los que habían hablado les decían que no podían, es imposible poner una escalera que vaya en forma de caracol y llegue hasta el balcón, porque esto fue en el siglo XIX, o sea, no había como que las técnicas ni las herramientas para 1800. para poder construirlo. Entonces un día llegando la novena, al noveno rezo, no pudieron, o sea, no encontraron a nadie. Y llegó una persona, güey, con su material, o sea, sus herramientas y todo. Y les dijo que si necesitan ayuda con algo. Y ellos dijeron, sí, es que necesitamos hacer unas escaleras, pero ningún carpintero ha podido solucionar pues, este problema. Y él dijo, no, pues yo lo puedo hacer. Solo que hay material y todo, sí. Solo necesito que mientras yo trabaje, nadie entre a la iglesia, a la capilla. Y ellas dijeron, bueno, está bien. O sea, no hay problema, pero ¿en cuánto tiempo? No sé, en 2 semanas. Ah, ok. Se salieron las monjitas, lo dejaron a él trabajar. Pasó el tiempo, pasaron casi 15 días y no había respuestas del carpintero. Nadie lo volvió a ver. Nunca vieron que haya metido escaleras o algo para trabajar, o algún material. Cuando entran las monjitas, ven que la escalera ya estaba hecha, güey. Y el carpintero desapareció. Nunca, ya te acordaste. Sí. Nunca vieron que saliera, nunca vieron que, ni escuchaban que trabajara. Al día de hoy, no saben cómo se construyó porque la técnica y las herramientas que se hubieran necesitado para esa época no existían. O sea, fue algo muy avanzado y no se utilizó ni un tornillo ni un clavo. Puras espigas de madera y ni siquiera se ve. Pareciera que son flotantes las escaleras. Entonces se dice y se cuenta que fue una representación de San José Carpintero, El papá de Jesús. El papá de Cristo. el papá de Cristo. Tengo otra historia también, justo Semana Santera. Pregunto, ¿quieren historia colombiana, guatemalteca,
o mexicana? La que tú quieras. Guatemalteca. Dice, la procesión fantasma, conocida como el espanto entierro de Santa Catalina. Esta leyenda guatemalteca cuenta que durante la Cuaresma y Semana Santa, algunos vecinos del centro histórico de la ciudad de Guatemala han presenciado una procesión espectral, como lo que vemos en México, lo que se habla en México en Día de Muertos. Se escuchan marchas fúnebres y se perciben aromas de incienso, pero al buscar el origen no se encuentra nada tangible. Esta historia se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una tradición oral que se practica cada Semana Santa. Es todo. Grandes guatemaltecos copiándonos tradiciones. Efectivamente. Muy bien, amigos. Efectivamente. Pues un bonito episodio de Semana Santa con anécdotas reales, con una dinámica diferente. Recordarle a la gente de Club del Terror que hagan lo que quieran en Semana Santa, Sí. ¿no? Que al final de cuentas ustedes tienen sus creencias, ustedes tienen el último criterio. Déjenos aquí en los comentarios cuáles son esas tradiciones que ustedes tienen para Semana Santa, cuáles son esas cosas que ustedes respetan, que nos recomiendan respetar a nosotros. Y si hay algún ritual que nos recomienden hacer, déjenlo aquí y por supuesto también déjenlo en el WhatsApp que usted está viendo. Tenemos un tema muy interesante para la siguiente semana. No se los vamos a adelantar, o sí, no sé. En el grupo. En el grupo de WhatsApp les vamos a decir En cuál es el el tema grupo para que de nos manden WhatsApp. sus anécdotas, porque por ahí, de nuevo, para la gente que está un poco confundida, tenemos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp convivimos, nos damos sugerencias, nos contamos los días, cómo estamos, mandamos videos. La comunidad es muy buena. Si usted quiere mandar una anécdota, la tiene que mandar al número del Club del Terror, que está también en el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, ¿ok? Las anécdotas, mándelas por ahí por diferentes razones. Tanto por si es algo que quiere usted que se haga en anónimo, como por no interrumpir que la programación, que la gente que está en el grupo pues pueda ver aquí su anécdota en vivo con todos nosotros platicándola y no tengan que escucharla ahí por el grupo. Y pues también para más orden, ¿no? Para que nosotros podamos tenerlas mejor encontradas ahí. El número, perdón, adelante. No, termina. El número del Club del Terror es 9993 61 76 46. 9993 61 76 46. De todas maneras, en la descripción de este video encontrarán el link directo al grupo de WhatsApp. Y aquí está saliendo un código QR donde van a poder entrar al grupo. Igual, banda, si ustedes conocen a una persona que tenga historias interesantes, terroríficas, y también que tenga, que sea un experto en lo paranormal, nos puede dar las recomendaciones o hacerle llegar a este video que te estamos buscando para que puedas participar con nosotros en el podcast. También para la banda religiosa en general, recuerden que todo lo platicado en este podcast va con intención de entretener, platicar, compartir ideas, pensamientos, anécdotas e historias. Y nada, hemos terminado una sesión más del Club del Terror. Yo soy Rob Alarcón, me acompaña Junior Salvador y Timmy Cervera. Nos vemos en la siguiente. Gracias por verlo, compartirlo, comentar y ser parte de este exclusivo club. Adiós. Bye.